Conocida la función de densidad y la función de distribución para una variable aleatoria continua, podríamos encontrar valores de probabilidad para ciertos rangos o intervalos de valores que se pueda mover la variable, que eran nuestros problemas que veníamos planteando desde el principio. El inconveniente que tendríamos hasta ahora es que tendríamos que estar resolviendo las integrales. Depende del valor de mu y de varianza que tenga el problema que estamos analizando, lo cual se volvería engorroso y bastante problemático. Una forma de saldar este problema es usando lo que se llama la variable z, que se llama desvío normal tipificado, que surge de una transformación lineal de la variable x. ¿A qué es igual z? Z es igual a un cociente donde el numerador es un desvío. ¿Y por qué es un desvío? Porque son valores de la variable original x, que es la variable que nosotros surge en la medición del problema que estamos analizando. A ese valor de la variable que toma en ese valor específico, le restamos su promedio, tenemos lo que es el concepto de desvío, que es lo que veníamos viendo y planteando también en descriptiva. Por lo tanto, es un desvío de un valor de la variable con respecto a su valor promedio. Y al dividirlo por sigma, lo que hacemos es tipificar o estandarizar a la variable. Por eso se llama desvío normal tipificado o desvío normal estándar. Lo de estándar es un anglicismo, pero se ha generalizado y lo van a encontrar en muchos lugares como desvío normal estándar. Esta variable aleatoria, por lo tanto, que tiene una distribución normal, ¿qué valores puede tomar? Y como son transformaciones lineales de la variable x que tiene valores de min infinito hasta infinito, ese es su recorrido, también z va a tener como recorrido desde menos infinito hasta más infinito. Observen lo siguiente: si el valor que asume la variable x fuera mu, o sea, fuera su propio promedio, quedaría que el valor de z se convierte en valor 0, porque mu menos mu daría 0. Por lo tanto, cuando z vale 0, significa que la variable original está tomando el valor de su propia media. Por lo tanto, si encontramos un valor de x en la población original que estamos, en la medición original que estamos teniendo, que sea menor que su valor promedio, eso significa entonces que hacer la transformación en z, el valor de z que obtenemos va a ser un valor menor a 0. O sea que si x está a la izquierda de su valor promedio, cuando hagamos la transformación en z, z se va a encontrar a la izquierda del valor 0. Si z es un valor que es mayor que su promedio, o sea que está a la derecha del valor de mu, al hacer la transformación nos encontraremos con un valor de z que es mayor a 0. Y por lo tanto, si x es igual a su promedio, vamos a encontrar que z va a ser igual a 0. Esto es importante tener estos conceptos porque nos da idea de qué estamos diciendo con los valores de z. Definida la nueva variable aleatoria z desvío normal tipificada, que dijimos que tiene distribución normal, y como la distribución normal tiene como parámetro a la medida y la varianza, ¿cuál sería la medida y la varianza en esta nueva variable aleatoria, z? Z va a tener distribución, vamos a ver que la media de esta variable aleatoria z es 0 y su varianza es 1, o sea que decimos que está distribuida normal 0, 1. Esta frase se va a utilizar bastante en nuestro curso. Por lo tanto, ¿cuál es la función de densidad para esta variable aleatoria continua z? Y la función de densidad que corresponde, si fíjese, solo tomáramos la función de densidad definida previamente para variables de x y la reemplazamos por la nueva variable transformada z, esta función de densidad se va a reducir a la expresión que tenemos acá, que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi. Antes estaba sigma cuadrado, pero sigma cuadrado en este valor, esta variable aleatoria z, es 1, por lo tanto es 2 por pi. Por e a la menos 1 medio de z cuadrado. En la función de densidad anterior era x menos mu todo al cuadrado sobre sigma cuadrado, o sea que x menos mu sobre sigma, que es z, está elevado al cuadrado. Por eso queda esta expresión que tenemos aquí, donde z puede tomar valores desde menos infinito hasta más infinito. Fíjese, si graficamos esta función de densidad, ahora el eje de ordenadas
que está en el punto 0, ahí se eleva desde el eje de la z, de abscisa desde z, se eleva desde el 0, y está simétrica con respecto al 0. ¿Y por qué? Porque habíamos dicho que en la variable original, si tomábamos el valor de mu, este valor mu menos mu daba 0, por lo tanto el z igual a 0 en la variable original correspondería al valor de la media de la distribución de la variable x original. Cuando la transformamos nos queda esta función de densidad centrada en el 0 y acuérdense que es simétrica con respecto al valor de la media, por eso tanto acá es simétrica con respecto al valor de 0 y asintótica con respecto a los valores del eje de abscisas. Esta es la función de densidad correspondiente a una variable z, que es desvío normal tipificado. Siempre hay que tener cuidado cuando ponemos el nombre a los ejes, tanto a la ordenada como a la abscisa. Acá, como la variable ya no es x, sino que es z, tenemos que aclarar que en la abscisa es la variable z y en la ordenada es la función f de z, porque esa es la nueva variable aleatoria que estamos graficando. Bueno, tenemos esta función de densidad, por lo tanto, de variable aleatoria z con distribución normal, con media 0 y varianza igual a 1. ¿Cuáles son las características de esta función de densidad? Y bueno, acuérdense que hemos visto que la media en la normal es igual a la mediana e igual a la moda. Y en este caso de la variable z, eso es igual a 0. El f de z es una función también simétrica, como era en el caso de la distribución normal para f de x, donde la imagen a la derecha y a la izquierda, con respecto al valor de simetría que es z igual a 0, vamos a tener que la función de densidad, esas imágenes son iguales, porque es una función simétrica. ¿Cuál es el valor máximo que acaba la función? Y justamente cuando alcanza el valor de mu, y el valor de mu es cuando alcanza el valor de 0. Si z es igual a mu igual a 0, es el eje de simetría, como venimos diciendo. Los puntos de inflexión, en este caso, también van a estar cuando estemos a una desviación estándar a la izquierda del valor de media de z, o sea, va a ser el punto de inflexión cuando z valga menos 1 y cuando z valga más 1 a la derecha. Esos son los dos puntos de inflexión que tiene esta distribución. Y fíjese que en este caso el valor de la función cuando es la media de z es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de pi, que si lo calculamos, pues el valor de pi es la constante que la podemos conocer, 2,1416. Por lo tanto, se puede calcular, esto da 0,3984, aproximadamente 0,4. O sea que si para la variable aleatoria z de desvío normal tipificado, el valor máximo de la función que puedo alcanzar es 0,4. Esto no es lo mismo en la variable original. En la variable original, el valor que toma este cociente aparece sigma cuadrada, por lo tanto puede ser un valor mayor que 0,3984, puede ser cualquier otro valor. Pero en el caso específico de la variable aleatoria z, este valor max, o sea, la función, el valor máximo que puede alcanzar está dado por este número, que es 0,3984. Entonces, para esta variable z, ¿cuál será su función de distribución? Nuevamente, el f mayúscula de z, la integral de menos infinita hasta el valor específico en que queremos acumular probabilidad de la correspondiente función de densidad de z, nos va a dar a nosotros una expresión que es 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por la integral de menos infinito hasta z de elevado a la menos 1 medio de t cuadrado diferencial t. Esta expresión nos permite a nosotros una función de distribución de probabilidades acumuladas para el caso de la variable aleatoria z. Nuevamente, la forma de la función, si la graficamos, es sigmoide acotada entre valores y 0, 1. ¿Cuál es la particularidad que tiene esta función? Que la función de distribución de probabilidad acumulada hasta el valor de z igual 0 corta al eje de ordenada en el valor 0,5. Fíjense que
hay una sola función de distribución, así como hay una sola función de densidad, ya que la media es 0 y la varianza es 1 de z. Siempre va a ser esta para el caso la función de distribución para valores de z. En cambio, cuando tenemos las funciones de densidad de x o funciones de distribución de x, va a ir cambiando la localización en las funciones de distribución o en las funciones de densidad y también la forma a veces en la densidad, de acuerdo a los valores de Moody y varianza. Pero como acá el valor de la media y la varianza no cambia porque están fijados, son 0 y 1, siempre tenemos una única función de distribución para z y una sola función de densidad para los valores de z. Y esta es la importancia de este tema, porque nosotros podemos, logrando transformar valores de x en valores de z, tenemos una sola función que integrar o resolver, porque es la única que hay, cualquiera sea la media y la varianza que tenga la variable original. Esto nos facilita la forma de poder calcular áreas bajo la curva o probabilidades de que las variables aleatorias tomen ciertos valores dentro de un intervalo. ¿Cuáles son las características de esta función de distribución? Y otra de lo mismo. Si la función de distribución de z para un valor de z menos infinito va a ser 0. Y si es más infinito va a ser igual a 1. Lo que sí que la acumulada hasta el valor de cuando z toma valor 0, que sería la variable original cuando toma el valor de mu, ese valor va a ser 0,5. Y eso es entendible porque decíamos que el área bajo la curva de toda la función de densidad es 1 y la media es el valor del eje de simetría, o sea, el que divida la distribución en dos partes iguales. Por lo tanto, la acumulada hasta el valor 0 de z va a ser igual a 0,5. Entonces esta nueva variable aleatoria z tiene distribución normal con media 0 y varianza 1, y justamente esa es su esperanza. Puede demostrarse que la esperanza de z es la media de z, que es igual a 0, y también se puede demostrar que la varianza de esta variable aleatoria es igual a 1. Entonces, con todos estos conocimientos, ¿para qué nos va a servir? Y porque ahora vamos a querer buscar cuál es la probabilidad de que z sea menor que un valor z1, que sería la función de distribución. Si queremos ver cuál es la probabilidad de que z sea mayor que un valor específico z1, acuérdense en el teorema del complemento, es igual a 1 menos la acumulada hasta z1, o la probabilidad de que z se mueva dentro de un intervalo de z1 a z2, es igual a la acumulada hasta z2, que es el extremo superior del intervalo, menos la acumulada hasta z1. O sea que si nosotros tenemos una variable original x con una media y varianza determinada, que tiene un valor numérico determinado, podemos, transformándolas en valores de z, obtener valores de probabilidad usando las funciones de distribución de z, que es una sola tabla, una sola distribución, no que va cambiando en valores según los valores de Moody, valores de sigma cuadrada, ya que acá los valores de la media y la varianza son fijados en 0, 1. Por lo tanto, transformando valores originales de la variable en valores z, vamos a obtener valores de probabilidad para esta variable transformada, que es la misma área que tendría si nosotros realizáramos las integrales, las soluciones para el caso que estamos usando la variable x. O sea, en vez de tener que resolver una integral para poder resolver los problemas estos de probabilidades de intervalos con las variables originales, hacemos la transformación y los valores de probabilidad que nos dan con la variable transformada son equivalentes, o sea, son iguales a los que obtendríamos si lo hiciéramos con la variable original. Esto es la gran ventaja que tendríamos utilizando variables transformadas de la variable original en valores de z, desvío normal tipificado. Aprovechando esta característica de que z su media está fijada en 0 y su varianza en 1, podemos tabular directamente cuáles son las áreas que están acumuladas en función de los valores de z. Antes de ver bien cómo funciona la tabla, también es importante afianzar los valores
qué significan los valores de z. Por ejemplo, un z igual a -1 significaría que la variable original, antes de ser transformada, al ser negativo z, significa que la variable original está a la izquierda del valor promedio, porque es un valor menor, por eso ese desvío va a dar negativo. Y para que dé -1 significa que el numerador de z es sigma y el denominador, que es sigma justamente, va a dar que z es igual a -1. O sea que un z de -1 significa que la variable original está a la izquierda del valor de la media y hasta a una distancia de un sigma. Si fuera z igual a 2 positivo, significa que la variable original x se encuentra a la derecha de su promedio a una distancia de 2 sigmas. Entonces, este concepto de cuando los valores son positivos de z, significa que la variable original está a la derecha del valor promedio, y cuando los valores negativos, significa que la variable original está a la izquierda del valor promedio. Y los valores que toma z, tanto para la izquierda como la derecha, están relacionados con los valores de sigma. Están a una distancia de tanto sigma a la izquierda y tanto sigma a la derecha. Aprendiendo bien este concepto, por ejemplo, veamos cuál sería el área acumulada hasta un valor de -3,15. Entonces entramos por la fila buscando el valor -3,1, porque entrando por la fila está hasta el primer decimal. El segundo decimal lo indican las columnas. Entonces buscamos hasta el valor 15, hasta el valor 0,5 de la columna, y nos da que el área acumulada es 0,0008. Es un área muy pequeña, y por supuesto, porque ese valor de z de -3,15 significa que en la variable original la variable está primero a la izquierda del valor promedio y está a una distancia de 3,15 sigma hacia la izquierda, lo cual, si habíamos visto las características de la distribución normal, que esos valores de la cola extrema hacia la izquierda de los valores de la media, si integramos el área bajo la curva, nos va a dar un área muy pequeña porque son valores muy ubicados hacia la izquierda, por lo tanto tiene lógica. Por supuesto, lo que estamos mostrando acá, la imagen del slide, es una parte de la función de distribución. La tabla es mucho más grande y ustedes la tienen disponible justamente en el campus para que la puedan bajar y observar. En vez de usar las tablas de función de distribución de probabilidad acumulada hasta z, podemos utilizar con los ordenadores las aplicaciones de planilla electrónica con Excel, donde ya en su librería vienen definidas funciones para obtener tanto probabilidad acumulada hasta un valor de z, un valor específico de z, o también obtener la función de densidad para ese valor de z. Es el nombre de la función, se llama distrib.norm.stand.n, y fíjese que la diferencia, como es una función, tiene los dos paréntesis para indicar cuál es el argumento. Para poder usar esa función tenemos que definir dos cosas. Uno, el valor de z para el cual estamos buscando la información, y el otro, donde dice acumulado, ahí va a ir la palabra verdadero o falso. Si nosotros escribimos la palabra verdadero, o sea, la palabra verdadero en la descripción de la función, lo que va a devolver la función cuando se la aplica en dicha celda va a ser el valor de la función de distribución de probabilidad acumulada hasta ese valor de z que hemos definido. Ese valor de z puede ser un valor definido específicamente o puede ser una dirección de una celda donde se encuentra el valor de z. Bien, como nosotros sabemos en Excel. En cambio, si en vez de colocar verdadero escribimos la palabra falso, lo que va a devolver es el valor de la función de densidad para ese valor de z. También fíjense que podemos usar la inversa de estas funciones. O sea, la inversa significaría dar un valor de probabilidad y qué valor le correspondería de z para ese valor de probabilidad. O sea, hacemos la función inversa de la función de distribución, porque tenemos que es un valor de probabilidad, no es un valor de función de densidad, es un valor de probabilidad. Por lo tanto, definimos el valor de probabilidad y nos va a devolver esta función en la celda correspondiente
a qué valor de z, cuál es el valor de z que les corresponde a esa probabilidad acumulada. Como ejercicio pueden ustedes corroborar, recién buscamos cuál es el valor de probabilidad acumulada hasta menos 3,15 por la tabla. Si ustedes aplican estos conceptos en el programa de Excel, les tendría que devolver la misma área que encontramos recién en la slide anterior a esta que estamos hablando ahora. Aquí tenemos un cuadro resumen, ahora para la distribución normal tipificada. ¿Cuáles son los parámetros de esta nueva variable aleatoria z que tiene distribución normal? Y bueno, el parámetro de su media que es 0 y su varianza que es 1. ¿Cuál es el recorrido que tienen los valores de z? Igual que lo que tenían x, o sea, los valores de z pueden ir desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, z, que es un desvío normal tipificado, tiene una distribución normal con media 0 y varianza 1. La función de densidad está dada por la expresión que veníamos dando y hemos definido previamente. También su función de distribución está dada por toda la expresión que se está viendo acá en la presentación. Y tiene la característica de la media es 0 y su varianza es 1. Y por lo tanto, la raíz cuadrada de 1, que es la dirección estándar, también es 1. Este es un cuadro resumen para el caso de una variable aleatoria continua z que tiene una distribución normal tipificada. Podemos utilizar también la normal como una aproximación a la distribución binomial de Poisson para aquellos casos específicos donde el valor de C, recuerden que el valor de C era el número de ensayos tipo Bernoulli que necesita el modelo binomial para poder ser aplicado. Si ese valor de C es muy grande, la combinatoria que tiene su fórmula no podría ser fácilmente resuelta porque ya tenemos que usar aproximaciones o formas de calcularle bastante complicadas. Una de esas formas que podemos utilizar es utilizando justamente la distribución normal. Esta solución fue estudiada se llama teorema de Laplace y de Mouffe. También lo van a encontrar en los libros como teorema de Laplace y Gauss, pero justamente los más modernos para darle reconocimiento a de Mouffe lo pone teorema de Laplace de Mouffe porque ellos fueron los que estudiaron y definieron este problema de qué pasa si la binomial, el valor de C tiende a valores muy grandes. Se puede entonces calcular valores de probabilidad utilizando la normal. Los únicos requisitos o condiciones que debemos tener en cuenta para hacerlo es que el producto entre el valor de C, que es el número de ensayos Bernoulli, por la probabilidad de éxito del evento que definimos como favorable, ese producto sea igual o mayor que 5. Lo mismo el producto entre C y 1 menos pi, que la probabilidad desfavorable también tiene que ser. Si se cumplen esas condiciones, nosotros podemos obtener un valor de Z, un desvío normal tipificado, haciendo el cociente entre los valores de x, que ahora es una variable aleatoria discreta, menos el valor de la media en binomial. Acuérdense que el valor de la media en binomial era c por pi. Por lo tanto, es x menos c por pi sobre la desviación típica de la varianza en el caso de que una variable sea discreta con distribución binomial, que era c por pi por 1 menos pi. O sea, podemos transformar de esta forma una variable aleatoria discreta en valores de z y luego buscar valores de probabilidad que es hasta un cierto valor de z. Esto sería un valor de probabilidad que aproxima al verdadero valor de probabilidad que obtendríamos si aplicamos la fórmula binomial para estos casos que el c es muy grande. Lo mismo podemos hacer para Poisson. Lo único que acuérdense es que la media en Poisson era lambda y su varianza era lambda también. Por lo tanto, el valor de z tendríamos que obtenerlo con el valor de la variable aleatoria discreta x menos el valor de su media, que es lambda, sobre la raíz cuadrada de lambda, porque la varianza es lambda. De esa forma podemos obtener desvío normal tipificado para el caso de la distribución Poisson
para valores muy grandes. La única condición que tenemos que tener es que el lambda tiene que ser mayor o igual que 5. Recuerden que si nosotros, en el caso tanto binomial como en el caso de Poisson, queremos tener un valor específico de la variable, porque eran variables de teoría discreta, pero son valores discretos, o sea, valores que acuérdense que cuando queríamos hacer igual a, en el caso de continua, que la variable aleatoria tome un valor igual a un valor específico x, inmediatamente eso es igual a 0. Para poder averiguar valores de probabilidad para valores específicos en discreta en estas condiciones que hemos definido y poder usar la normal como una aproximación, lo que tenemos que hacer es a ese valor específico restarle y sumarle 0,5 de manera de armar un intervalo. Y en ese intervalo calcular cuál es la probabilidad que le corresponde, que es aproximadamente o semejante al valor de probabilidad si aplicáramos la binomial para un valor específico de x. Ese es el único truco o el único cuidado que tenemos que hacer para poder utilizar esta aplicación. ¿Qué conceptos entonces hemos aprendido? Bueno, tenemos que la variable aleatoria continua es una variable con un nombre de x en este caso. Decimos que sigue una distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrada, porque estos son los parámetros de la distribución normal. Hemos definido una expresión que es su función de densidad normal y damos el modelo matemático correspondiente para obtener valores de la función f minúscula de x, que es su función de densidad. También hemos definido cuál es la forma o cuál es la fórmula correspondiente a la función de distribución normal que da valores de probabilidad acumulada y le indicamos con la f mayúscula de x. También hemos visto las gráficas de la función de densidad y la función de distribución. En estos casos en que la variable original tenemos x, el valor de la función de densidad va a ser la forma y la ubicación en la gráfica de acuerdo a los valores de media y varianza que tengamos. Y la función de distribución es un valor sigmoide que puede también moverse de acuerdo a los valores de los parámetros que toma la función de densidad. La esperanza de estas variables aleatorias continuas con distribución normal es igual a mu, que es el promedio, y su varianza se puede mostrar que es sigma cuadrada. Después hacíamos una transformación de esta variable en x en otra variable aleatoria que llamamos desvío normal tipificado. Y esa característica de esta nueva variable aleatoria z, que tiene distribución normal, tiene la característica de que su media es igual a 0 y su varianza es igual a 1. Esta nueva variable aleatoria con distribución normal tipificada tiene una función de densidad normal tipificada y tiene una función de distribución normal tipificada, la cual con esta información nos permite a nosotros construir tablas que después podemos utilizar para calcular valores de probabilidad. Sus gráficas, tenemos una única gráfica para la función de densidad para una variable z, que es desvío normal tipificado, y una única forma de función de la función de distribución. La función de densidad de z es una gráfica de una distribución de una curva de Gauss que está centralizada en el valor 0 y asintótica con respecto a los valores de las abscisas, y tiene la característica que, por ejemplo, un valor de z igual a 0, la función de densidad tiene su valor máximo. El f mayúscula de z es la probabilidad acumulada. Si hacemos la acumulada hasta un valor de z0, esa función de distribución va a ser igual a 0,5 porque es la mitad de la función de densidad. La esperanza es igual a 0 y su varianza es sigma cuadrada 1. Eso nos permite construir las tablas de función de distribución, o en su defecto podemos usar funciones que nos dan las planillas electrónicas como ese, y si tuviéramos un software específico de estadística, usar las aplicaciones directamente para calcular cuáles son los valores de distribución o densidad que nos corresponden para un valor de z o valor de x definido.